Muy buenas noches a todos. Noches de sábado, noches de octubre, con muy cerquita esa luna de octubre que tan famosa es durante todo el año. Bueno, pues el miércoles la tendremos bien llena y bien bonita. Noche también de dicha y noche, desde luego, de muchas palabras. Noche de amigos y aquí reunidos pues 4 dispuestos ya a empezar a hablar. Así que vamos a empezar por ese extremo derecho de la mesa con un milagroso y casi recién llegado Nicolás. Buenas noches. Sí, yo quisiera que fuera noche de ducha y no de dicha, porque llevo todo el día en la carretera. Recién desempacado del Hey Festival. No les traje frase esta noche, pero les traje una entrevista con Martin Amis y una con Alfredo Bryce Echenique. Y si las quieren ver, pues vean Letrero por este mismo canal los jueves a las 8 de la noche. Y sí, hoy fui mercenario en lugar de literario. Soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. Bueno, la semana pasada preguntamos en el Twitter les pedimos que nos comentaran cuáles eran sus poetas españoles favoritos y hubo, además en las respuestas hubo además de los nombres pues más eminentes, otros poetas españoles menos sonados pero igualmente buenos como Antonio Gamoneda, Luis Rosales, etcétera. La semana pasada también tuve la oportunidad de ver un documental en Canal 11 en el que mostraban la superficie de una de las lunas de Júpiter y se veía que era como el lecho de un río. Así es que voy a aprovechar una de las respuestas que nos llegó allá al Twitter o al Facebook, no me acuerdo cuál, de José Luis Escamilla, que nos recordaba estos versos de Miguel Hernández. Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío, claridad absoluta, transparencia redonda, limpidez cuya entraña, como el fondo del río, con el tiempo se afirma, con la sangre se ahonda. Buenas noches, soy Pablo Boullosa. Buenas noches, saludos a los amabilísimos anfitriones de la Feria del Libro Universitario de la Universidad de Aguascalientes. Saludos a quienes nos escuchan en el canal 22 Internacional, cómo siguen de sus piecitos los que nos escuchan acá. Saludos a los que no nos escuchan también, los que nos estén escuchando, ahí se los mandan. Nicolás no trae frase, pero yo sí traigo, mira, así que si quieres te presto unas de estas. Como decía Lucía Méndez, si quiero me la prestas. Se llama Para tomar medidas micropoéticas. Es un librito de poemas de una poeta que se llama Ajo. Yo no la conocía hasta que me regalaron Yo soy esto. alérgica, imagínate. Tiene algunos muy buenos, por ejemplo, este dice, si te he visto no me acuerdo y si te desvisto tampoco, ¿no? Este es muy bonito, es como para la dichosa palabra, dice, corrígeme si acierto. Este dice, vendo agendas pequeñas para gente de pocos amigos. Este librín viene en su bonito estuche. A ver, muéstralo así, Eduardo. Sí, es que se abre así como, pero cerrado se alcanza a como leer un el título. pantógrafo. Oye, ¿y Ajo no tiene una hermana que se llame Agua? Ajo. No Agua sé, y ajo, pero ¿no? es un diseño de Jimena Pérez Grobet. Qué padre. Que lo muestres, Viene que aquí. lo muestres, dicen de arriba. Ahí está, miren. Pero Dice cerrado, Ajo cerrado. micropoética. Eso. Ahí está. Ah, oh. Tatán. Qué bonito. Está bonito, ¿verdad? Pues sí, Está es bonito. como un abanico. No, y además aquí puedes ¿De medir versos? muy bien los versos. Ya ves que hay problemas de que cómo es La el métrica. endecasílabo y todo eso. Pues problemas de métrica aquí se te anulan. ¿Sí? Están perfectamente medidos todos. Así es. Buenas noches, soy Eduardo Casar. Pues como de poesía va la noche, parece ser. Cansado de todos los que llegan con palabras, pero no lenguaje. Parto hacia la isla cubierta de nieve. Lo salvaje no tiene palabras. Las palabras no escritas se ensanchan en todas direcciones. Me encuentro con huellas de pezuñas de corzo en la nieve. Lenguaje, pero no palabras. Este es el poema de marzo del 79, así titulado, de Thomas Tranströmer, nuevo premio de Nobel de Literatura 2011. Yo soy Laura García y esto es La Dichosa Palabra. Buenas noches a todos y bienvenidos ya a participar en este programa. Ya saben que lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos y correo electrónico para La Dichosa Palabra y La Dichosa Frase, pero también les ofrecemos las cuentas en Facebook, en redes sociales y Twitter para que nos respondan a la siguiente pregunta. Bueno, las direcciones son en Facebook, La Dichosa Palabra, y en Twitter, @ladichosa22, para que nos digan
y nos compartan, desde luego, una manera buena de hacer que los niños lean más. Es decir, ya saben que estamos con estas campañas de lectura, de incentivación y de impulso para que los jóvenes lean más, para que este país lea más. Bueno, pues nosotros queremos hacer nuestra pequeña contribución esta noche y les queremos hacer partícipes. Ustedes, además de recibir todas esas informaciones, queremos que ustedes nos propongan. Yo propongo una. Pueden poner fotos de Katy Perry en pelotas adentro de los libros. En pelotas. Y entonces decirle, en alguna página de este libro encontrarás una foto de Katy Perry en pelotas. A ver, Y no se vale así como nada más. Y es para que los niños lean, ¿eh? La pregunta. Sí, porque a los niños les niñas gusta no. mucho jugar con pelota. Exacto. ¿Y las niñas? Las niñas les pueden poner a James Franco en pelotas. ¿Tendría alguna A los dos sugerencia? en pelotas, haciendo cosas. Oigan, no, a ver, una pregunta ya antes de que empecemos, porque yo sí, Laura, me dejó muy impresionado. ¿Qué ustedes ya habían leído a Thomas Tranströmer? No, nunca. Bueno, es que es muy difícil leer. Yo lo había leído en una poetas. antología. Es espléndido. Sí, Es muy bueno. difícil que lleguen poetas traducidos al español de otras lenguas, de entrada, ¿no? Contemporáneos. Yo ayer leí- ¿Y quién lo ha traducido? Porque yo no sé nada. Está editado Está por Roberto Nórdica Mascaro. en España, que digo, pues es una editorial muy marginal que publica básicamente literatura nórdica. Que es muy difícil de encontrar aquí. Muy difícil Yo nunca, encontrar nunca he aquí, visto la editorial en mi vida. Hesperión también está. Pero yo encontré algunas traducciones muy malas al español en internet y algunas bastante buenas al inglés. Me pareció un extraordinario poeta, o sea, me pareció de veras es como la primera vez en mucho tiempo que estoy de acuerdo con el premio Nobel. Es un Ha poeta... sido poco polémica bueno. este año la decisión, y a mí lo que me parece lo de la decisión de un premio Nobel, independientemente de que hay muchos desacuerdos con elegir a una sola persona para llevarse el premio, y que siempre ha estado, él había sido candidato desde el 73, o sea que iba y recidía, y por ser sueco no lo tenía ni más fácil ni más difícil. Había gente que pensaba que era más fácil por ser sueco, y hay gente que también pensaba que es más difícil porque siendo del país de donde reside la Bueno, academia... ha habido muchos suecos ganadores del premio. O sea, Nobel. llevan casi 40 años sin salir ninguno, lo cual es bastante llamativo. Pero a mí lo que me parece del premio Nobel es que es una muy buena oportunidad para descubrir escritores, en general, poetas, narradores, novelistas, que de otra manera no llegarían. Entonces sí hay bastantes traducciones hechas de él, pero no hay tanto conocido. Entonces siento que es una muy buena No, pero me oportunidad. pareció una Tú sí lo has leído, ¿no, Eduardo? Perdón. Hay una antología, que es una antología, lo que pasa es que ya es muy vieja, de Jorge Justo Padrón, en Plaza y Janés, en uno que se llama Selecciones de Poesía Universal, incluso es bilingüe. Es muy bonito poderla leer en sueco, claro que nadie la lee en sueco. Es una Te puedes magnífica poner unos suecos antología. para leerla si quieres. Sí, en alguna ocasión en la SOGEM recibimos a unos suecos y hicimos un encuentro así, ¿no? Los poemas de este Tranströmer que aparecen ahí son poemas hasta 1970 más o menos, porque la antología es del 72. Entonces, pues todavía Tranströmer tenía 50 años, algo así, ahorita debe tener como 80, tiene ¿no? ahora. Tiene 80, claro, sí. Y son muy buenos, son poemas, bueno, los que conozco con una cuestión muy metafísica. Hubo otro premio Nobel, poeta sueco, Harry Martinson. Ajá, que compartió Nobel, de hecho. ¿Ah, sí? O sea, fue un año que ahí lo sí compartió. No sabía que Johnson. los daban compartidos, yo no Pues recordaba en ese eso. caso, que fue este último que fue en el 70 y algo, fue compartido con Johnson. Él se hizo el sueco y como que no lo hubiera Pero compartido, ellos eran de ¿no? la academia, eso fue todavía más Ajá. polémico, porque ellos eran miembros de la academia, eso sí me parece bastante injusto. Bueno, eso sí yo no sé cómo sea. Oye, pero Tranströmer lo que tiene es que sigue escribiendo. En el 90 le dio una hemiplegia, tiene la mitad del cuerpo e incluso tiene problemas para hablar, pero sí puede escribir, lo cual es maravilloso, porque todo lo que hace a partir del 90 tiene que ver mucho con su enfermedad y su imposibilidad para hacerse comunicar, y a través de la escritura pues logra... Lo cual está muy bueno, porque ya poniéndonos en alguien con enfermedades que escribe, Juan García Ponce era notable, bueno, dictaba... y qué vitalidad dictó tuvo, Crónica ¿no? de la Intervención con una, no sé, habla casi ininteligible, salvo para su asistente, que iba tomando una novela además muy coherente, ¿no? Y escribió muchísimo, ya en condiciones realmente... O Gerardo Denis también, ¿no? Ahora, hay una cuestión con los poetas suecos. También en el Cervantino va a haber un encuentro de poetas nórdicos que abarca finlandeses de Dinamarca también y de Suecia, Suecia y Dinamarca y Noruega. Noruega, con poetas mexicanos. Y está muy bien porque es una coincidencia bastante dichosa y habría que ver ahí, digo, se puede explotar el conocimiento que tienen los suecos del nuevo premio Nobel y para su difusión. Yo solo espero que esto le dé un nuevo significado a la expresión literatura norteña.
Y hacerse el sueco. Y hacerse el sueco. En cualquier caso, bueno, felicidades y ya tendremos oportunidades, espero, para... No, pero el primero, Para digo, leerlo. porque Vargas Llosa y Pinter sí me dio mucho gusto, pero híjole, los desconocidos que nos iban revelando Herta Müller y esas cosas sí era horrible y verdaderamente Tomás Ahora, Tranströmer por es ejemplo, espléndido. la poeta anterior que habían premiado era la Wisława Szymborska, ¿sí? Que tiene Pero Polémica. ella sí estaba traducida al español. nombre de vodka. Ya estaba traducida al español. Sí, hay una cosa muy extraña y lo menciona José Emilio Pacheco, que él dice que que el polaco, por alguna razón que nadie comprende bien, se traduce con facilidad al español. No, Sergio Entonces, Pitol hay es varios una de esas poetas. razones. ¿Eh? Sergio Pitol es una de esas razones. Sergio Pitol ha hecho muchas traducciones de autores polacos al español. Pero no bueno, sé si hay de poesía. tres, hay un chileno, sí. un uruguayo y un español que residen en Estocolmo desde hace muchísimos años. Uriz, Francisco Uriz es el español. Uriz, sí. Mascaró Es el que traduce uruguayo. Martinson en la colección esta Y el que otro creo les que se llama Badilla, que es el chileno que también traduce mucho a Tranströmer. Pero los tres coinciden que residen allá, lo cual es bastante significativo porque significa que lo han visto, que lo conocen Ya. y que Ahora, se han acercado una, mucho una- a su- una cosita sueca. Hay un poeta sueco que se llama Gunnar Ekelöf, Sí, él está traducido por Octavio Paz. que Muy es bueno. extraordinario. Muy bueno. Extraordinario. Es el poeta sueco que todos dicen, ay, ¿por qué no le dieron el Nobel? Tipo Borges, ¿no? Con la cuestión esta. Es decir, es de una calidad impresionante. Bueno, ya hablando Está de por qué- traducido por Paz en el libro de Versiones y Diversiones. Ekelöf. Sí, es increíble. Ya es hablando muy de por bueno. qué no le dieron el Nobel, los que ya parecen maldiciones, Philip Roth y Claudio Magris, es decir, son los eternos nominados y especulados y apostados año tras año tras Que año. es muy y otra vez, difícil elegir ¿no? a uno Lo solo. que pasa es que hay muchos. No, a mí entre Claudio Magris o Philip Roth y Herta Müller no me sería sí. nada difícil elegir. Claro, pero hay muchos todavía que incluso uno no conoce, ¿no? Y que ahí están, ahí están. Vamos Vamos a ir a la dichosa antes de pasar a otra palabra. Pues alguna, les- porque ni hemos empezado. Ah, Bueno, claro, no vamos hemos, a hablar no hemos de- comenzado, ¿verdad? Vamos a del Nobel. presentarnos, ¿no? Les doy mientras la definición de la dichosa palabra. Adjetivo empleado para designar el uso notoriamente defectuoso, falto de elegancia o burlesco del latín o de cualquier otra lengua o estilo. Vamos a pedirle a Nicolás que hoy no dé ninguna pista porque hoy va a estar demasiado fácil. Pero sí que No, nos que sorprende. ya estoy más que recuperado. Me siento tan robusto como el gran diccionario Larousse de la lengua española. Y ahora, yo pude bajar de peso, él, por fortuna, no. No. Es de Editorial Larousse. Y también tenemos una novedad, es una obra, pues es la primera novela de él, es de un muchacho Juan Rulfo, se llama Pedro Páramo. Creo que debe estar buena porque aquí dice que está muy interesante y que tiene, bueno, véanla, es de cátedra. Oye, y además tiene algún estudio crítico, perdón, ya que Ah, sí, preguntas claro. todo. Claro. De José Carlos González Boixo, es cátedra, claro, debe ser como es de cátedra una edición con un estudio crítico muy acucioso y muy No, interesante. qué bueno que dices porque hay que apoyar a este muchacho que apenas tiene 2 libros. Yo digo que sí, no, pero bueno, será cosa de esperar qué cosa. A ver qué pasa a con ver él. qué pasa A ver si después. gana el ¿no? Nobel. Yo lo que sigo esperando es que alguien pueda reeditar esa edición de este muchacho, Juan Ajá, Rulfo. Juan Rulfo. De la colección esta, que son títulos los importantes de toda Iberoamérica, que en México tenía el Fondo de Cultura y que editaba junto con muchas Cómo otras no, donde instituciones. estaba Gastón Bachelard y donde estaban esas Sí, cosas, sí. se llamaban- Donde está la obra completa de López Velarde, también con muchos estudios críticos estupendos de este muchacho, Juan Rulfo. Bueno, perdón. No me acuerdo. También tenemos ejemplares de esta novela de Pedro Ángel Palou. Se llama Barón de Deseos. Es una biografía novelada, una novela histórica que gira en torno a Juan de Palafox, el obispo que tantas cosas hizo en Puebla y en todo el país y que además recientemente, si no me equivoco, fue beatificado. Barón de Deseos de Pedro Ángel Palau, una cortesía de Editorial Planeta. Se antoja. Les recuerdo la definición: adjetivo empleado para designar el uso notoriamente defectuoso, falto de elegancia o burlesco del latín o de cualquier otra lengua o estilo. Recuerden, esta sí, por correo y por teléfono, por favor, porque si lo ponen ahí en el Facebook, ¿verdad? Todos lo van a saber. Pero bueno, Joseph Gallas, creo que se pronuncia así tu nombre y tu apellido, perdón, nos saluda, gracias, y nos pide que hablemos del origen y el significado del albur. Qué bonita manera de empezar. Sí. Albur. Sí, después de Tranströmer, ¿no? Sí, para... Bueno, en alguna ocasión habíamos aquí platicado que una de las figuras retóricas más
parecidas, al menos en el nombre, al albur, es el calambur, que es cuando dos palabras juntan sus sonidos y crean como una especie de tercera palabra o tercer significado. Hay uno muy famoso, el de Villaurrutia, y mi voz que madura, de quemar, y mi bosque, de bosque, madura, de madurar, y mi bosque madura y mi bosque madura. Y mi voz quema dura. O, por ejemplo, no sé, la adivinanza de oro no es, plata no es un calambur. Ahora, a mí lo que siempre me ha llamado la atención con el albur, bueno, pues todos lo conocen, tiene mucho que ver con que alguien se sienta comprometido a sentirse en el juego del albur. Es un juego de palabras con connotaciones sexuales, muy machistas, ¿sí? Muy sexualosas, con una manera de entender la sexualidad, además medio homofóbica y con todas... Sí, pero al mismo tiempo hay una puesta en escena de homosexualidad en el albur, es decir, y además en un sentido, digamos, bastante absurdo, en donde el dominante, la parte dominante, no sería rebajado al estatuto homosexual y la parte dominada sí. Es decir, es al mismo tiempo homofóbico, pero es una escenificación, digamos, como una suerte de homosexualidad reprimida. Claro, incluso desde la idea de dominante. Sí. Incluso la idea dominante. Ahora, es bastante misógino, además, porque rebaja a la mujer al estatuto de lo dominado y, por tanto, lo vencido y conquistado. Ahora, en términos de verbalidad, de operación verbal, a mí el otro día, leyendo a Patrick Johansson en una de estas revistas que regalamos, la de Arqueología Mexicana sobre el náhuatl actual vivo, hablaba de distintas formas de textos náhuatls, apoyados en una característica del náhuatl literario, que son los difracismos, que es cuando es un binomio léxico, cuando se juntan dos términos para designar una idea. Ejemplo, in Xochitl, in Cuicatl, la flor, el canto, igual a poesía. Ahí hay una cosa muy genial. Él clasifica las distintas formas de las expresiones literarias náhuatl y habla de unos cantos de tórtolas, cantos traviesos, cantos de ancianos y cantos de no sé qué, porque ya se me olvidó, pero que se basan en estas ambigüedades y que todos tienen connotaciones de sexualidad. Y porque a mí me llama la atención que el albur sea realmente muy mexicano. Es decir, no oyes albures peruanos, albures argentinos, válgame Dios. Es españoles, parecería, sí, obviamente tiene que venir de aquí, pero la visión que tenemos de ese pasado indígena a veces es tan acartonada, ¿no? Sí, la idea es de Patrick Johansson, que es un gran conocedor del náhuatl, es de los grandes nahuatlacas de la Academia Mexicana, y a mí me llamó mucho la atención eso, porque esos difracismos crean un campo de ambigüedad y además en el terreno erótico y en el terreno del juego, y del juego en el sentido casi como de competencia. Ahora, simplemente lo enuncio, ya no sé conectarlo. Sí, pero tiene que existir, yo tampoco sé conectarlo, pero tiene que existir esa conexión porque, digamos, ¿de dónde vendría si no esa característica tan sobresaliente del español mexicano? Porque además la palabra no tiene nada que ver. La palabra que viene de un pez que existía en el Mediterráneo y que se supone que era muy común y que era muy fácil cazarlo, es decir, saltaba muy fácilmente y era bastante torpe, y entonces los pescadores lo que hacían era que lo agarraban mucho, y por eso también su precio era muy bajo, porque sobraban, ¿no?, albures luego en las lonjas. Entonces se decía antes que no te puedes morir nunca de hambre porque siempre habrá un albur que comer. O sea, el albur siempre era un pescado luego, como muy común, muy corriente para comer. Y sí hay un poco esa idea de que por ser torpe o por ser despistado y por dejarse cazar fácilmente podría tener esa relación con el albur como juego de palabras, pero yo no lo veo ahí porque, de hecho, el uso que hay ahora en España de la palabra albur es un juego de naipes. Sí. Incluso se usa la palabra en la expresión, no sé si hacerlo, es un albur, no estás refiriéndose a que sea un juego sexual, sino que es como una apuesta difícil de saber. Lo que pasa es que la palabra albur solo tiene esa excepción en México, es decir, en cualquier otro país es la excepción, digamos, de los tahúres la que se le da a la palabra. Decía Heraclio Cepeda, cuando una vez alguien se lo estaba albureando,
Y él decía, bueno, ¿cómo me...? Quien se lo estaba albureando se sentía muy contento porque pues, estaba albureando a un escritor, ¿no? Y le dice el escritor Heraclio Cepeda, bueno, a mí alburearme, ni te preocupes, es como quitarle un dulce a un niño, ¿sí? Y por lo general, digamos, en el territorio intelectual no hay quien juegue con esos albures o quien le entre a esos juegos, ¿no? Es que es un juego ingenioso, pero un poco idiota, digamos. Y además es un juego muy acartonado. Y muy acartonado. Bueno, hay una obra literaria que incluso prologó el mismísimo Octavio Paz, donde es una gran celebración del albur también, que es la picardía mexicana, ¿no? Sí. Recuérdenme Armando de Armando Jiménez. Jiménez, que bueno, que además es un libro de los que más se han vendido en la historia de las editoriales mexicanas. Y yo entiendo la celebración de esa inventiva, de ese ingenio mexicano, pero creo que no podemos separarlo de lo que ustedes han mencionado, es decir, que en ese ingenio mexicano está intrínsecamente metido un montón de cosas de visión de la sociedad, de visión de la mujer, de visión de la sexualidad, que a veces pues tienen consecuencias. Pero que te voy a para- decir que a mí no es el ataque de corrección política el que me haga reprobar el albur. O sea, yo no tengo ningún problema con el humor homofóbico, misógino o racista, digamos. Si da risa, me río con culpa. El problema es que el albur no da risa. Es decir, es No, sí lo que puede dice dar Eduardo. risa. Es un juego A extraordinariamente veces sí está bien acartonado y hecho, a veces sí previsible. es inteligente. Y a veces el albur depende mucho de quien está recibiendo. Si tú dices, por ejemplo, cualquier cosa y dices, sin albur, oye, pásame la escaleta sin albur, entonces ya le se automáticamente. crea un clima como de albur del cual es imposible escapar. No, un clima de paranoia. Clima de paranoia. Porque exactamente. empiezas a buscar el triple sí. sentido en todas las expresiones Sí, 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 que acaban Que de luego ser hay gente que dichas, ¿no? alburea ya como deporte nacional. Ahora, para que haya albur, tiene que haber uno que alburee y otro que se deja alburear. Porque Que si no, entienda. o sea, si uno suelta los albures, pero el otro no lo recibe y lo responde, se Sí, queda alburear como en un... al premio Nobel Transtromer no va a Sobre todo porque funcionar. no te puede contestar. Pero bueno, pues hay el albur y sin albur nos vamos a un corte y volvemos aquí a la dicha palabra. Ya nos va a poner paranoicos, Laura. ¡Oye, un corte! Dijo corte. ¿Corte de qué? Estamos de vuelta en La Dichosa Palabra, hoy aquí en vivo y a todo color, desde las instalaciones de Canal 22. Bueno, a todo color, a menos que su televisor sea en blanco y negro, pero creo que ya no hay de esos. Pero la semana que entra, en vivo y a todo color, ahí sí nos van a ver. Bueno, esto va a ser en el Zócalo de la Ciudad de México, en el marco de la 11ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Vamos a estar en el foro Federico García Lorca. Y bueno, pues para que no se los lleven al río creyendo que son mozuelos, lleguen temprano, porque la cosa se llena. Ahí vamos a estar. Les recuerdo la dichosa palabra que estamos buscando hoy. Díganos cuál es el adjetivo que se emplea para designar el uso notoriamente defectuoso, falto de elegancia o burlesco del latín o de cualquier otra lengua o estilo. Se dice... Lo dijo en un latín. Es que me dio pena decirles cuántas sílabas eran, entonces por eso hice ahí Calderoncillo. Pero bueno, contéstenos eso a nuestra dirección de internet Ya que te íbamos aparece a en sus regañar pantallas por o a tus nuestro teléfono. pistas. Carmen Salinas, en medio de tanto albur al que ella se dedica, supongo que es esa Carmen Salinas, pidió que hablemos de las curvas de Ebbinghaus. Las Ya ves, curvas. ¿Quién Bueno, es ella? no sé si tenía curvas. Bueno, no sé si son tenía un poco más curvas. pronunciadas que las de Ebbinghaus, las de Carmen Y con Salinas. consecuencias más desagradables, supongo. Bueno, Ebbinghaus era un psicólogo, un académico del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, que estudió, digamos, de una forma experimental, como hacía mucho que no se había hecho, o probablemente nunca, aunque ahí tengo mis dudas, estudió el uso de la memoria o del olvido, como quiera uno verlo, porque una cosa implica la otra. Y entonces, cuando se habla de la curva de Ebbinghaus, es algo que él pudo diagramar a qué velocidad se te van olvidando las cosas. Él
la verdad es que Fantástico. lo hizo de una forma muy ingeniosa. Y muy ingenuo al mismo tiempo, ¿no? Y, bueno, yo creo que para la época fue un gran avance y bastante sorprendente lo que hizo, porque él sabía que la gente recuerda con mayor facilidad aquellas cosas que conoce, con las que uno es, con las que es familiar. Por ejemplo, nos cuesta muchas veces mucho trabajo recordar palabras en idiomas que no conocemos, ¿no? Recordar palabras en sueco o en náhuatl o en idiomas que no conocemos. Nos cuesta mucho, mucho trabajo. O albures. Seguimos. Como Huitzilopochtli, ¿no? Bueno, Y esta de hecho la he recordado gracias a ti, Nicolás, que me la recuerdas. Huichilobos, tú puedes decir, no te preocupes, estás Yo autorizada puedo para incluso escucharla. usar la expresión como Cortés. Bueno, el hecho es que él sabía que ese era uno de los problemas que tenía a la hora de estudiar a qué velocidad se nos olvidaban las cosas o qué tanto podíamos retener en nuestra memoria las cosas. Si son muy familiares, pues las podemos retener siempre. Entonces él diseñó un método muy ingenioso, que yo creo que es en parte lo que es gracioso de la curva de Ebbinghaus, que consistió en inventar cerca de 2.300 sílabas compuestas de una consonante, una vocal y una consonante, que no tuvieran ningún significado y que no pareciera que tuvieran un significado, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, pienso algo en español, quizá soft, ¿no? Por decir algo, una sílaba que no nos recuerda de inmediato Que no una fuera palabra ni kit, conocida. Ni ¿no? ONU, no palabras que tengan un significado. Por ejemplo, uno, no, obviamente no. Son, o mam, no, ¿por qué? Porque nos suena a mamá, ¿no? Entonces esa la vas a recordar con más Por ejemplo. facilidad. ¿no? Hechas a conciencia para no tener nada que ver con nada. Exacto. Sí, pues siempre hay recursos mnemotécnicos que te permitan tener una mejor retentiva. Es decir, soft no quiere decir nada, pero yo puedo pensar en sofá y que eso me ayuda a recordar soft. Claro, bueno, Pues y él suavecito. mismo también, además Exacto. de la curva su famosa curva de Ebbinghaus, o curva del olvido, o curva del recuerdo, de la memoria, como quiera uno llamarla, también investigó estas cosas que ayudaban a tener una mejor memoria y distinguió con toda claridad dos cosas. Uno, la repetición constante de las cosas para que no se te olviden, que es muy importante. Pero Y eso segundo, la viva impresión que causan en ti las cosas para que Lo memorices. las recuerdes. Porque eso resultó una novedad. Yo no termino de entender cuál es el gran Es descubrimiento. que nadie había medido jamás eso. Es decir, Le puso todo el mundo números. sabía que te dicen algo complicado y se te va olvidando. Es decir, todos, hoy, ¿qué recuerdas de tus clases de la secundaria? Pues se nos ha olvidado muchísimo, pero no todo. Profesor. Y entonces eso es lo interesante de la curva de Ebbinghaus, que él pudo diagramar una cosa que es en la que, aunque solamente, digo, no es ciencia porque solamente lo experimentó en sí A mismo. eso voy y es lo que me parece ingenuo. Lo que hizo Ebbinghaus, pues es, digamos, es un experimento literario, si quieres, pero no es un experimento científico. Es decir, la validez estadística de eso pues, es igual a cero. Solo lo experimentó en sí mismo. Es decir, era pues, la muestra menos representativa y el resultado menos significativo. Que No, podemos yo creo que eso es creíble. bastante injusto con él. Yo creo que para el siglo XIX nadie había hecho ni siquiera lo que él estaba no, intentando a mí hacer. me parece y que muy realmente, encomiable. realmente marcó un hito en la historia de los estudios sobre la memoria y que sigue siendo hoy una gran referencia Sí, sin duda. en los estudios No, sobre lo además- que es la memoria. además sí le Entonces salió tuvo un bien. enorme Consejo. mérito y le Además, salió sí bien. le salió bien, es decir, porque aunque haya sido con un solo Exacto. experimentador, Sí. Le salió el una gráfica. planteamiento Sigue de siendo totalmente válido. de cómo vas teniendo un ritmo, digamos, de olvido, que creo que por ahí va Sí, la sí, sí, cosa, sí. porque no me la sé o ya no me acuerdo. Ahorita yo lo... Sí. Ujú. Tú me dices. Sí resulta cierto. Claro. Pero Claro, además él es muy lo que bueno hizo como fue medir, consejo. recordar un cierto número de sílabas, primero recordarlas al 100% y luego pensar en cualquier otra cosa y 20 minutos después medirse, una hora después medirse, o X cada intervalo, Pero irse también midiendo hay cuántas factores recordaba. genéticos, alimentarios, Pero de eso es lo sueño, más que curioso. inciden. Contextuales, Claro, todo sí. eso incide, pero lo curioso es que de una u otra manera Sacó todos las citas. hemos recorrido esa curva. Obviamente no con esa exactitud, no exactamente al 62% de las cosas se te olvidaron, pero todos corremos, digamos, la curva del olvido de todos nosotros es exactamente como la describió Ebbinghaus, obviamente con variaciones, nunca es exacta, nunca es la misma. Y en lo que pero- nos interesa no ocurre pero igual. el declive es exactamente igual. Y lo más sorprendente es esto, que el olvido es primero muy pronunciado en los primeros minutos
y después el olvido empieza a dejar de ser tan pronunciado. Y por eso hay cosas que nos dijeron en la primaria, en la escuela, y todavía las recordamos. Pero eso también tiene que que nunca ver. se nos han olvidado. ¿Se acuerdan que una vez hablamos aquí, habló Laura, de hecho, de David Ausubel y de la teoría del aprendizaje significativo? Eso también modifica en gran medida las cosas. Es decir, si tú puedes ligar un conocimiento nuevo con un conocimiento previo y establecer una relación, digamos, inteligente entre esos dos conocimientos, ese conocimiento forzosamente será mejor retenido. Claro, pero eso es muchísimo más antiguo. O sea, eso Sí, lo tienes razón. sabían desde Simónides. O sea, el arte del recuerdo, el arte de la memoria en Occidente comienza justo prácticamente en la época en la que se inventa el alfabeto griego. sí, sí, Y comienza con Simónides, que tiene esta anécdota preciosa de Yo aquel quisiera tiempo. también una cosa, pero creo que nos tenemos que ir a Creo la que dichosa tenemos que ir a la dichosa A la dichosa frase, Ah, vamos a la dichosa frase y Con el luego dices recuerdo. tu dichosa frase. Muy bien. Y ahorita nos acordamos. No intentes convencerme de con los delirios de tu loca. Mi es al par luz y firmeza, firmeza y luz como el de roca. Esto es del poema A Gloria, de quien es quizá el más grande poeta veracruzano de todos los tiempos, y ahí se las dejamos. ¿Y qué se pueden llevar, Laura? Se pueden llevar de Esther Sellinson, La morada en el tiempo, de editorial, ahora mismo se las digo, con Aculta. Ella que además En la colección Lecturas Mexicanas. lecturas mexicanas, que hizo muchos bonita estudios sobre la ilustración. cultura judía. Si no me equivoco, murió el año pasado. Yo, ella. fíjate que pensé que era una descripción de ti hoy. La morada en el tiempo. Bueno, es una escritora, De Esther morada. Sellinson, maravillosa y una gran poeta también. Una mujer muy Traductora Yo no había también. visto la colección, esta Lecturas Mexicanas nueva. Yo tampoco. Yo no Fue lo en- conocía, es lo que por eso dije el nombre, porque ahorita que lo puso la tapa Laura, dijo Lecturas Mexicanas, pues debe ser la serie cuarta. La o, cuarta. Y o deben quinta, ser no nuevas sé. portadas, aquellas viejas portadas Ella de fue Rafael López premio Castro tenían como Villaurrutia, otro si no me estilo. equivoco. Entonces, bueno, pues Esther esto. Sellinson. Bueno, pues Bueno. completen el dichoso poema o la dichosa frase. A que ver es si un se fragmento acuerdan. de A Gloria a nuestra A ver si se dirección acuerdan. de internet que aparece en sus pantallas. Tenemos aquí otra. Ah, bueno, no, tú querías decir algo, Laura. Yo quería decir dos cosas. Una, que esto que está diciendo Pablo en realidad es muy significativo para aquellos que están estudiando, los estudiantes que siempre piensan que uno puede memorizar algo o leer algo y corriendo irse al examen y hacerlo, pues para que eso, lo que viene a decir un poco la teoría es que no sirve de nada, que en realidad las repeticiones era un poco lo que mantiene esa retención en la memoria del contenido durante más tiempo y con más porcentaje de contenido, es decir, al 100% casi no se llegaba nunca. Si pasaban los 20 minutos ya se había perdido un 60% y así, pero luego también lo que hizo él fue un poco decir que las repeticiones periódicas hacían que esa retención volviera a subir, que esa curva no bajara tanto y se mantuviera en un nivel de porcentaje bastante aceptado. Entonces, para los exámenes y para todo eso, los repasos vienen un poco a avalar esa teoría. Y la otra es que había otro síndrome, el síndrome de Korsakoff, que era un ruso, que también hizo estudios sobre la memoria, que un poco lo que viene a decir es esos factores que inciden, que influyen en que la memoria, por mucho que se haga, pierde naturalmente, biológicamente cuestiones. Por ejemplo, en concreto decía que la memoria se perdía por una sustancia, una vitamina, una especie de vitamina B que se llama tiamina, que se perdía con factores como por ejemplo el alcoholismo. Si uno consume mucho alcohol, esa tiamina baja más bien la producción de tiamina y hace que la memoria, por mucho que se hagan esos repasos y esas Pero curvas nunca se y les todo. olvida. No, lo Pero que- es que se no. bebe para olvidar. Sí, no, Sí, además, pero- además es un mecanismo. Todo, no Todo. solamente lo que uno quiere. Además, lo del alcohol y la memoria es un mecanismo de defensa, porque estando borracho uno hace unas barbaridades que entonces la tiamina se baja para que uno no tenga culpas tan fuertes. No, ¿no? la No se tiamina te acuerde. dice sobrino, ya no Ahora, seas de borracho. la memoria, creo que vamos a corte o algo así. No, un vamos tema a la muy- dichosa Pero frase de la otra memoria vez. habría que seguir. Vamos Sí, a yo la quiero decir dichosa. cosas sobre la Sí, memoria ahora. también, pero es que me han recordado que Sí, sí, tengo sí, que ya decir sí. otra vez la dichosa frase. No intentes convencerme de torpeza Torpeza. con los delirios de tu loca. Mi razón es al par luz y firmeza, firmeza y luz como el de roca. Esto de A Gloria, de celebrado poeta veracruzano, que se pueden llevar si contestan correctamente, Pablo. El campo del alfarero, de uno de los autores italianos más leídos en su país, Andrea Camilleri, que tiene una larguísima serie con este detective Salvo Montalbano, una aventura más, una cortesía
de Salamandra. Y de León Guillermo Gutiérrez, un magnífico poeta de Jalisco. Los colores de la noche, en esta ocasión son cuentos de Ediciones Sin Nombre. Vayamos a unos mensajes y si todavía nos acordamos de que queríamos hablar de la memoria después de sabemos. ellos, eso haremos. Corre la curva de Ebbinghaus. La curva de... Seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Queremos mandar unas felicitaciones a doña Gloria Marta Alvarado, madre de nuestro productor. Feliz cumpleaños, señora. Guadalupe Jauregui, ¿cuál es la editorial esta bilingüe de la poesía sueca? Es una edición de Plaza y Janés de España, selecciones de poesía universal, Jorge Justo Padrón. ¿Ya se es un libro distribuye viejo. todavía, Eduardo? No. No, Librerías de pero viejo, más que bien. lo busquen en librería, a lo mejor en biblioteca, ¿no? Este lugar donde almacenan libros, ¿no? Dicen. Dicen. Tú tenías un mensaje a la nación, Pablo. Bueno, sí, un mensaje a la nación. Yo quiero invitarlos a un ciclo de poesía y de espectáculos llamado Poesía en Voz Alta, que se vuelve a llevar a cabo como aquellos legendarios ciclos de poesía en voz alta en la Casa del Lago. Y yo tengo la oportunidad de participar ahí el jueves 20 a las 6 de la tarde. Voy a dictar una conferencia sobre la oralidad y la escritura. Jueves 20 de octubre a las 6 de la tarde en la Casa del Lago. Todos están cordialmente Hoy invitados. está Sandra Entrada libre. Lorenzano ahí. No, y en general acérquese a poesía en voz alta porque es una, digamos, hereda el espíritu. Tú entrevistaste a Pacho, ¿no? Yo entrevisté a Pacho hace poquito y hereda el espíritu, digamos, la vieja poesía en voz alta de Juan José Arreola y de Juan Vicente Melo y de Octavio Paz en aquellas épocas, pero adaptándolo a formas novísimas de poesía y sobre todo a formas interdisciplinarias en las que tienen diálogos entre la poesía y el video, las artes plásticas, las artes visuales, la música, en fin, ese es un proyecto Y verdaderamente en un escenario notable, maravilloso, poesía en digo, voz alta. solamente visitar la Casa del Lago es No, ya es poesía y fantástica es visita. fantástico. Totalmente de acuerdo. Casa del Lago. es ¿De qué increíble. íbamos a hablar que ya no me De la- acuerdo? No me acuerdo de qué. ¿Bebiste? la ¿Bebiste curva de durante los- el corte? Pues bebí Todos agua. querían seguir hablando sobre la memoria y la curva de Ebbinghaus. Yo quería solamente decir que, bueno, sobre la memoria hay que recordar que la memoria es la madre de las musas. ¿Sí? Y hay un librín de Francis Yates, así se pronuncia, Sí, sí, Yates, Yates, del Club de Yates, que es El arte de la memoria. Es un librazo sobre todos los textos que había para métodos de memoria, desde Giordano Bruno y los distintos, tú citaste a Bueno, Simón. el más famoso de la antigüedad se llamaba Retórica ad Heretium, si no me equivoco, y durante años se creyó que era de Cicerón, después ya los estudiosos han concluido que no es de él, pero ese fue el texto clásico que le enseñó a generaciones y generaciones de personas en la Edad Media y en el Renacimiento a métodos para recordar las cosas, empleando sobre todo el famoso palacio de la memoria, ¿no? Ahora, Pero bueno, es un tema muy largo. hay que ver que la curva de Famosos Ebbinghaus palacios de la memoria. en ciertos sujetos no sirve. Por ejemplo, el Nicolás Alvarado el otro día que nombró todas las películas de Elia Kazan con los actores. Yo dije, qué Esa, la curva barbaridad. se La mantuvo acá. curva se mantuvo así como... se llama ociosidad. encefalograma plano. Ay. La voz. No, pero te voy a decir, a ver, sí, yo tengo una memoria privilegiada, en efecto, pero eso no sirve para nada. Y este es un tema que me ¿Cómo gusta no? mucho porque es uno de los 3 temas que me permite pelearme con Pablo Boullosa y es un raro privilegio porque estamos de acuerdo en todo, salvo en materia de arte contemporáneo, de música atonal y de esto. Es mucho más importante y es mejor recurso mnemotécnico, si eso le importa a alguien, comprender que memorizar. Lo que está bien comprendido, está bien recordado. La memoria no es un valor en sí mismo, la memoria claro, es está una bien. herramienta. Ahora me puedes callar y enojarte conmigo. Pero tú comprendiste los nombres de todos los actores. No, yo vi las películas y me gustaron, por eso me acuerdo. Bueno, pero la Pero no memoria las también memoricé está diciendo, implícito "On the que te waterfront, interesa. O Eva sea, los Marie actores Saint". para memorizar también significa que haya sido un suceso traumático, algo que te haya afectado de una manera directa, algo que te haya parecido raro o curioso. O sea, dentro de todo el contenido que uno puede absorber, recibir, digamos que uno también hace una selección en función de lo que le afecta. ¿Tú aprendiste la por tabla eso- periódica de es que elementos? Ahora Yo aprendí que, la ahora tabla que Eduardo periódica. menciona que la memoria es la madre de las musas, es que lo era en un sentido mucho más literal que ni siquiera nos imaginamos hoy. Y es que durante siglos y siglos la gente realmente entrenaba su memoria.
y lo entrenaba con mucha imaginación. La imaginación era necesaria para entrenar la memoria, porque este método, el método con el que se recordaban muchísimos textos y muchísimas cosas durante la Edad Media y antes, y en la época clásica, consistía en inventar imágenes muy llamativas para que las cosas no se te olvidaran. No voy a describir aquí el método completo, pero realmente necesitabas inventiva para recordar. Entonces la memoria era también un entrenamiento para tu inventiva. En ese sentido era también la madre de las son musas. maravillosas. Tenías que inventar imágenes impactantes que te ayuden a recordar las cosas. No, fíjate, cuando era muy pequeña, como a los 7, 8 años, me enseñaron el código Morse, lo cual no sirve para absolutamente nada. ¿Cómo no? Yo no lo he vuelto a usar en días, 30 años. No, pero la tabla periódica de elementos sí la has vuelto a usar, pero Eduardo. te puedo decir yo que sí yo ahora la- sería pero capaz de ahorita te decirte digo por qué. fácil, la mitad del alfabeto, bueno, del código Morse, gracias a las reglas que nos enseñaron en ese momento, que era ponerle palabras o sea, una sílaba a cada punto o a cada raya, y que según tuviera por ejemplo, una sílaba con O o con el resto de las vocales. La A es un punto y una raya. Y entonces ahí nos enseñaron que había una palabra que empezara por A, que es asno, entonces punto raya. La B es boca, raya punto. Dominó, raya o sea, punto raya. visualizando la palabra, aprendías el símbolo Entonces te del tenías que Morse. aprender 27 palabras, lo cual es más fácil que aprenderte una serie de puntos y Claro, que no y tienen rayas, relación ¿no? con nada, ¿no? Exacto. Entonces, yo siento que ahí está lo que tú decías, el encanto de crear imágenes, palabras, cosas que te ayuden a memorizar algo Claro. que de por sí es difícil. Porque nuestro cerebro Toda esa nunca creatividad. no evolucionó para recordar listas de términos abstractos, pero sí evolucionó para cazar. Entonces, el hecho es que tenemos una memoria espacial impresionante. O sea, es muy difícil que recuerdes listas de cosas abstractas, pero todos, si lo pensamos, tenemos una gran memoria espacial. Es muy fácil que recordemos con un par de veces que hayamos ido a casa de alguien, aunque haya sido hace años, podemos recordar cómo entras, No qué es al sigue baño. después, Pero porque hay cómo, experiencias. cómo está el siguiente espacio, porque en eso se jugaba la supervivencia del hombre prehistórico durante decenas de miles de años. Sí, pero también nos es más fácil entrenamos de para recordar eso. porque está ligado a experiencias intelectuales y emocionales. Una lista de términos abstractos es imposible de ligar con experiencias intelectuales y emocionales. Bueno, La lista telefónica, mi papá pero se Laura las aprendía. tenía un método y si tienes un método de Por invención supuesto. puedes lograrlo, ¿no? Por supuesto. Sí, pero lo tienes que relacionar con algo que te Exacto. sea más cercano. Además, por ejemplo, la tabla de elementos ciertamente a mí no me ha servido más que para ver que hay unas palabras muy bonitas. California. Onsteno. Tienen unos nombresazos los elementos. Bueno, vamos a la dichosa palabra. ¿Tú sabes, mi mujer, cómo se aprendió que el plomo era PB? ¿Cómo? Decía que era el pobre plomo. Qué bonito. Pero a ver, le sirvió, Sí. hasta a ti te sirvió años después. La dichosa palabra es adjetivo empleado para designar el uso notoriamente defectuoso, falto de elegancia o burlesco del latín o de cualquier otra lengua o estilo. Pablo, regalaremos... Un thriller psicológico publicado por Umbriel, la primera novela de una escritora británica llamada Abby Taylor, El bebé de Emma. Y hablando de las relaciones entre lo intelectual y lo emocional, tenemos Lo que se siente pensar o la cultura como psicología, un libro de Pablo Fernández Crisley por una cortesía de Editorial Taur. Que justamente lo que niega es que sean cosas distintas, la categoría de lo intelectual y lo sentimental. Cosa que ya también explora un poco Jorge Volpi en Leer la Mente, por cierto. Y también tenemos, por supuesto, un clásico de la dichosa palabra, el ejemplar número 85 de Algarabía, esta maravillosa revista que hace de todo. En este caso le dedica el número a Los Simpson, que para aquellos amantes de Los Simpson tengo las buenas noticias de decirles que acaban de filmar 2 temporadas más, así que ahora llegará a 25, no se preocupen por si alguien estaba preocupado por el futuro de Los Simpson. También habla del alcoholismo, que hemos estado hablando aquí un poquito. ¿Del de Homero Alcohólicos Simpson? Anónimos. No sé, porque no lo he leído todavía, apenas la estoy conociendo, pero el culto que cura, de la homeopatía, del coleccionismo, del origen del dinero, en fin, para llevarse a la cama y disfrutar con esta O al maravilla. baño por el tamaño excusado que tiene la... Yo Para no me la- querría llevar a la cama a Homero Simpson. ¿eh? Bueno, Mejor al baño. vamos a un corte y venimos en un Se me poquito llama de Marky. tiempo.
Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y tenemos pues muchas preguntas y ya tenemos algunas respuestas de la pregunta que les estamos haciendo en el Twitter acerca de cómo ayudar a nuestros hijos, a los niños, para que lean más. Bueno, nos pregunta Cristian Rebolledo, ¿qué es la escritura uncial o cuál es la escritura uncial o qué onda con la escritura Uncial. Más que escritura debería ser caligrafía o tipografía. En realidad es un tipo de una manera de escribir que surgió mucho y que se dio mucho durante el siglo III al VII. Los escribas, digamos que los romanos, los griegos, lo usaban mucho cuando todavía escribir estaba reservado a unos pocos, es decir, estas copias que se hacían de los libros, de los escritos que había en ese momento, pues se tardaba mucho en copiar, en escribir. Y bueno, uncial viene en latín de unciam, que se podría traducir como onza, es decir, es una duodécima parte de la medida que es el pie. Es como una pulgada, o sea, son todo como medidas que son un poco ajenas a nosotros. Depende del pie de quién, depende si era patón. Exactamente. ¿No? Y de la edad que tuviera uno. Exacto. Pero bueno, muy chiquitito, pues. Y era así es como era la altura que tenían esas letras, todas en mayúsculas con los bordes redondeados, que era como se escribía en aquel entonces. El problema era que tenían un tamaño muy grande y entonces la escritura era muy lenta. Cuentan que luego en el siglo VII, cuando ya los árabes vienen a conquistar, pues desde Egipto y ahí parte del Mediterráneo y tal, empezaron a encarecerse mucho los materiales de escritura, o sea, los papiros, las plumas, empezó a ser muy caro y había que escribir mucho más rápido en mucho menos espacio para que, digamos, se compensara un poco más la economía. Ahí se empezó a utilizar más la escritura romana cursiva, que es la que deriva hoy la minúscula nuestra. Esta manera de escribir pues se dio mucho en esos siglos, luego se empezó a dejar nada más para títulos, para letras capitales, lo que hoy conocemos más como mayúsculas, pero en realidad era una manera de escribir. Yo creo que es el antecedente de las versalitas más que de las Así es. mayúsculas, porque era, de hecho, evolucionó un poco en eso, en esas cosas que todavía escribimos con puras letras mayúsculas y que hoy llamaríamos versalitas, y que en eso es Sí, lo que que son nos más queda de la chiquitas. escritura Supongo que la uncial, ¿no? lógica de las versalitas es otra, porque digamos, editorialmente, para lo que se usan las versalitas, es para que no sea agresivo visualmente escribir todo en mayúsculas cuando se escriben unas siglas, por ejemplo. Es decir, cuando escribimos ONU, o cuando escribimos FAO, o cuando escribimos una más larga, Zagarpa, pues es muy violento ver todo escrito en altas en Brinca la mucho página, con el brinca mucho, eso es muy violento visualmente. Para eso existen las versalitas, que son todas altas, pero más chaparritas. Ahora, en efecto, sí parecen ideas del uncial. Lo uncial ha sobrevivido mucho como tipografía y yo no sé por qué, no sé si ustedes sepan, está enormemente asociado en términos estéticos, en términos de diseño gráfico y tipográfico a las culturas celtas. Si uno quiere comunicar, digamos, que un libro, que un restaurante, que un algo tiene algo que ver con lo irlandés o con lo galés, generalmente termina De hecho, utilizando muchos una de los tipografía. PAF, ahora que lo Letritas. dices, los PAF Esas- utilizan mucho esa tipografía. uncial. Se empezó a usar sobre todo cuando Egipto puso aquel famoso embargo sobre el papiro y entonces tuvieron que empezar a desarrollar nuevas formas nuevos soportes para la escritura y agarraron la piel y empezaron a hacer la vitela, el pergamino, etcétera, y en esa superficie se escribía mejor de forma redondeada que en el papiro, donde propiamente la escritura afilada era más sencilla. Ahora, ¿no? claro que ahora con todo lo de la tecnología y todo el término de la computación y los adelantos que hay pues de tipografía, todo ha cambiado mucho. Pero antiguamente cuando se escribían pues, textos en latín, no sé si se habrán fijado, pero hay muy poca separación entre palabras. De hecho, es la misma entre palabras que entre letras. Pero no tenían tanto problema. Digamos que no sé si es porque había menos palabras para escribir o porque estaban más acostumbrados a leer o porque las declinencias en latín hacen que sea muy fácil detectar pues el final de una de una palabra, pero Y en porque realidad hay No, muchas es que eso palabras tenía que ver con compuestas que también. se leía en voz alta. Ándale. Y en realidad costó siglos y siglos de aprendizaje aprender a separar las palabras. Se escribió durante siglos en lo que se llamaba escrita continua. Es decir, que si tú ves manuscritos, prácticamente la inmensa mayoría de todo lo que se escribió antes del siglo X está en escrita continua. Es decir, no había separaciones entre palabras. Durante algunas ocasiones se intentó la separación
entre palabras, pero volvemos a la se iba memoria. hacia atrás. ¿sí? La gente hacía una memorización de Claro, dónde es que terminaban era los verbal. textos y como se Sí, nos leían vayamos una y a- otra vez Bueno. los mismos, pues Vamos a dar las respuestas de la dichosa... sí. ¿Sí? Vamos a dar las respuestas de la dichosa palabra de esta noche. Les preguntábamos por el adjetivo que se emplea para designar al latín notoriamente defectuoso o al latín empleado en tono burlesco, sobre todo al latín, pero también para otras lenguas. Ese adjetivo es macarrónico. Ah, pero se puede hablar un español macarrónico. También, un inglés por eso, macarrónico. también ya se habla de otras lenguas cuando un italiano deliberadamente macarrónico. lo vuelves así. ¿no? Con queso. El italiano macarrónico con queso. Eso está bueno. Bueno, y la respuesta de la dichosa frase del poema A Gloria de Salvador Díaz Mirón: no intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. Mi razón es a la par luz y firmeza, firmeza y luz como cristal de roca. Felicidades a Gabriela Velasco, Fernando Acosta, Alberto López, Elías Monjes, Neto Rebo y todos los que se ganaron un estupendo diccionario Larousse. Yo tengo unas de- Respuestas del Twitter. Respuestas del Twitter. Julio César, denles un iPad Para que los niños Para para lean. que lean. los niños lean. Es como un Cualquier amigo cosa. que dijo, ¿qué necesitas para terminar la secundaria? Dijo, denme una moto. Y Carlos Grammaticus, quitándoles la tele. Ujú. Menos la y dichosa dejándolos no palabra, ver la chicos. dichosa palabra. Luego, Olvido Ríos, diciéndoles que no lo hagan, que está prohibido. Son buenas. Esa es la tesis de Luigi Amara. Se ve que son Luigi empíricas, Amara además, quiere ¿no? Que prohibir les ha los servido. libros y cree que todos nos vamos a volver lectores. Aquí hay una Así buena de es. Sergio Cocodrilo. Hacer que sus papás lean más, es decir, predicar con el ejemplo. Y yo creo que esa es la más socorrida de las respuestas, ¿no? Muchos coinciden en que hay que Leer con leerle ellos más. desde Sí, pero ¿cómo pequeños, haces que los dice papás Iker lean más? Que lean más los abuelitos y luego los bisabuelos ya están muertos. Ay, ¿Qué tienes va- toda la razón, Recrear como los ¿Qué siempre. vamos a hacer el escenarios, próximo abrazos sábado, los- chicos? El próximo sábado nos vamos al Zócalo, en la Feria del Así Libro es. del Zócalo, ahí en el Centro Histórico, en la carpa Federico García Lorca, si no me equivoco. Sí, Federico García Ahí Lorca. vamos a estar. Para que se vean los orígenes carperos de este programa. Circense. Y la 11ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Así es que allá se verán el sábado a las 9 de la noche. Lleguen con harapos y tiempo, ya borrones. saben. Sí. Y si no, el lunes a las 6 tenemos la repetición. No vamos a Muchísimas- tener baño. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nicolás Alvarado, Laura García, Eduardo Pablo Casado. Mendoza. Hasta la próxima. Adiós.